Bien, ha llegado ahora el momento de hablar de la desviación estándar recortada, que es una medida de nivel central que evita la influencia de números muy aislados o valores atípicos. Algo diferente con la media recortada es que no se recorta el lote, sino que se debe mantener el número de casos. Y lo que vamos a hacer es winsorizar el lote reemplazando los valores extremos por el valor no extremo inmediato que le sigue. Esto ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y otra cuestión a tener en cuenta para el cálculo de la desviación estándar recortada es que la varianza winsorizada va a ser el cálculo de la varianza del lote winsorizado, es decir, de ese lote de números que vamos a generar al hacer el reemplazo de casos, como lo he dicho en el paso anterior. Bueno, acá tenemos la fórmula. Fíjense que es diferente al cálculo de la desviación estándar. Va a asumir el valor de S de la desviación estándar y en vez de, acá tenemos el caso de la T, de trim en inglés, que significa corte, pero nosotros vamos a usar la nomenclatura de la R. Luego, fíjense que aquí tenemos la varianza del lote winsorizado, de ahí la W, y después hay un artilugio matemático al que hay que estar muy atento, donde vamos a tener por un lado n-1, que ya lo habíamos visto, va a ser el total de casos de nuestro lote original menos 1, y acá vamos a tener n del lote winsorizado menos 1. Ojo con este tema. Y ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Bien, para aquellos que leyeron el capítulo, aquellas que leyeron el capítulo y se dieron cuenta que había un error de edición y la tabla 3.4 brillaba por su ausencia, acá está la tabla y se las he incluido en un PDF aparte. Fíjense que vamos a tener para el cálculo de la desviación estándar winsorizada con un porcentaje de recorte del 5%, vamos a tener el lote original de valores, luego vamos a transformar este lote en un lote winsorizado, que al tomar esa tasa de recorte significa que tenemos que remover el valor superior e inferior. En vez de quitarlo como hacíamos con la media recortada, lo que hacemos es reemplazarlo. Fíjense, no está más este valor, pero es reemplazado por el valor inmediatamente contiguo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Aquí removimos el 7,6 y lo reemplazamos por un 9,1, que era el que le continuaba. Fíjense que se calcula la media de este lote winsorizado y se procede, para el cálculo de la varianza winsorizada, a hacer lo mismo que hacíamos antes en el caso anterior, que era para cada valor le restamos la media del lote winsorizado y nos da esta columna de valores, que a su vez, como vimos, siempre tiene que sumar 0. Y como tenemos valores positivos y negativos, se procede a la suma de cuadrados de este lote y eso nos da este valor. Una vez que hemos obtenido ese valor, vamos a la fórmula de la varianza winsorizada, vemos que la suma de cuadrados se reemplaza en este sector y se divide por la cantidad de casos menos 1. Nos da este valor, que es el de la varianza winsorizada. Una vez que lo hemos obtenido este resultado, ahí sí podemos reemplazar en la fórmula de la desviación estándar recortada con el valor de la varianza winsorizada. Fíjense cómo este término es exactamente el que tenemos aquí. Entonces, en toda esta cuentica vamos a reemplazar este término por el valor que habíamos obtenido. Y ahí lo tenemos. Y ahora, ojo con lo que sucede. ¿Qué tenemos? Tenemos un n-1, que va a ser la cantidad de casos 12 menos 1,
Y después abajo tenemos el n del lote winsorizado, o trim en inglés, de ahí la t, que en este caso, como habíamos removido dos valores, es 12 menos 2, 10 menos 1. Y ahí obtenemos el valor de la desviación estándar recortada, en este caso con un porcentaje de recorte al 5%. Bien, volvemos entonces al caso que estábamos trabajando del lote sobre peso en gramos de los raspadores. Y como ven, el número original era de 17 casos, se elige un porcentaje de recorte, una vez más el 5%. Ya hemos venido hablando con algunas y algunos de ustedes que siempre el porcentaje de recorte tiene que ser el menor posible, ya que es una medida un tanto agresiva que hacemos sobre nuestro lote de números. Como ven también, el valor nos da una fracción que luego es redondeada hacia el número entero subsiguiente. La cuestión es que se retira el valor tanto superior como inferior y se genera el lote winsorizado reemplazándolo con el valor subsiguiente. Acá queda bastante claro. Luego se procede a hacer todos los cálculos que hicimos antes para obtener la varianza winsorizada y se reemplaza obviamente en la fórmula. Fíjense que acá ya nos ha aclarado que el n del lote winsorizado va a ser 15, porque habíamos retirado dos casos y el lote original era 17. Esto para tenerlo en cuenta en esta sección y el n de casos de nuestro lote winsorizado para esta sección de nuestro cálculo. Ahora bien, ¿qué nos dio ese resultado para nuestra comparación de peso de raspadores en gramos de ambos sitios? Que para el sitio 1 hay mucha mayor dispersión que para el sitio 2. Y vamos a comparar esto con el cálculo que habíamos hecho de la desviación estándar para el mismo caso. Fíjense que la dispersión era mucho más similar que cuando hacemos el uso de la desviación estándar recortada. En este caso estamos usando la desviación estándar y los valores son bastante parecidos en comparación al uso de la desviación estándar recortada. Como ven, tenemos una mayor diferencia y podemos observar que el sitio 1 en realidad, cuando tomamos la desviación estándar recortada, posee valores de dispersión mucho mayor que el sitio 2. Ahora bien, vamos cerrando ya todo este tema de las medidas de dispersión, respondiendo a la pregunta de qué índice usar y cuándo. Como vimos, el rango es bien sencillo de calcular, pero es poco resistente a los valores atípicos, así que no sería una de las mejores opciones. Sí puede servir para explorar como un primer paso, e inclusive para detectar valores atípicos y la influencia que puede tener en nuestro lote de números. Vimos que la dispersión media es fácil de calcular relativamente y tiene un gran valor para hacer una exploración de datos contundente sobre el centro de la mitad de nuestros valores en el lote de números que estamos trabajando. Luego podemos ver que la desviación estándar es una de las más conocidas, capaz que alguno hasta ha tocado de oído y la ha escuchado por los pasillos, pero la verdad es que pocos comprenden el concepto, por eso nos tomamos el tiempo de ver la fórmula y ver cómo se calcula. Y van a ver también que va a ser uno de las medidas de nivel central que vamos a utilizar en cálculos subsiguientes en las próximas clases. Y también vimos que como la media es bastante susceptible a los valores atípicos. Y por eso nos tomamos el tiempo de comprender a la desviación estándar recortada, que tiene una fórmula un poco más complicada, pero no por eso tenemos que dejar de tenerlo en cuenta. Ahora bien, cuidado que cada medida
de nivel central va acompañada de una medida de dispersión. Recuerden que en el tema anterior habíamos visto las medidas de nivel central, la mediana, la media y la media recortada. Bueno, para la mediana tenemos que siempre usar la dispersión media. Para la media, el desvío estándar. Y para la media recortada, el desvío estándar recortado y siempre con la misma fracción de recorte en ambas medidas. Esto significa que cuando queremos comparar lotes, grupos de números, entre sitios, entre materias primas, entre distintas medidas de longitudes de alguna característica, medimos y usamos tanto las medidas de nivel central como de dispersión. Y a su vez van de a pares, una con la otra. No podemos mezclar, no podemos comparar un grupo de números usando la mediana con el desvío estándar recortado. Es como querer llevarle un pionono en Navidad a la casa de la tía y mezclamos mayonesa con dulce de leche, con atún, con palmito, con grajea, con cualquier cosa. Buena suerte probando ese pionono. Esto tiene que quedar muy claro. Cada una de estas medidas va a la par. Una vez que hacemos una elección de una medida de nivel central, va acompañada por una medida de dispersión que le corresponde.